Ahí estoy iniciando la grabación de la sesión, también para que me apoyen dejando un mensajito en el chat para que se guarde la entrada. Ok, esperamos un par de minutitos mientras se siguen conectando. No olviden encender las cámaras y desactivar micrófonos para poder dar la clase y que su asistencia pueda contar el día de hoy. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la clase de hoy para aprovechar bien nuestros minutos. Y bueno, bienvenidos nuevamente a todos y a los que se van conectando. Estamos en la clase de Física 2. Estamos en nuestra clase virtual número 14. Creo que nos queda una sesión más, la clase virtual 15, la de la siguiente semana. Después haríamos un repaso general para el tercer parcial y luego ya presentamos el examen del tercer parcial y ya saben que esto se va muy rápido después. Sigue el repaso general, luego el examen global y así sucesivamente. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Estamos trabajando con la unidad número 3, que es electricidad. Y bueno, ya hemos visto anteriormente, la semana pasada específicamente, vimos lo que era un diferencial de potencial, que era el voltaje. Vimos lo que es la intensidad de la corriente eléctrica, que es la velocidad con la que viajan los electrones a través de un conductor. Y vimos también lo que es la resistencia, que es la oposición a que la corriente eléctrica pase completa. La resistencia siempre genera una oposición y deja pasar solamente cierta cantidad de corriente eléctrica, no la deja pasar por completo. Esto es para que no haya una sobrecarga de energía o que se pueda quemar algún elemento de nuestro circuito. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar con circuitos precisamente trabajando con los tres conceptos que vimos, lo que es voltaje, corriente y resistencia. ¿Ok? Los circuitos eléctricos, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un circuito eléctrico es un sistema en el cual la corriente fluye por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Recordemos que cuando hablamos de diferencia de potencial, nos estamos refiriendo al voltaje que se le está proporcionando a nuestro circuito. Cuando hablamos de voltaje, bueno, pues podemos recordar las baterías, podemos recordar cuando nosotros conectamos un aparato a la corriente eléctrica directamente en un enchufe, pues de ahí está absorbiendo o está utilizando pues esta diferencia de potencial. Nosotros conocemos esto como voltaje. Entonces, para que no se les vaya a olvidar. Ya sabemos que utilizamos conductores para que la corriente eléctrica pueda fluir y la corriente pues es esa fluidez con la que la energía está viajando por el conductor. Ahora nos dice aquí que siempre seguimos una trayectoria. Aquí abajito ya tenemos un ejemplo de un circuito. Aquí la E simboliza el voltaje o la pila, ya sea lo que estemos utilizando, un generador eléctrico, y siempre vamos a tener un polo positivo y un polo negativo.
Este polo positivo nos dice hacia dónde va a ir fluyendo nuestra corriente eléctrica. En este caso siempre va a ir del positivo, va a seguir toda la trayectoria hasta regresar por el lado negativo. ¿Ok? Esa es la forma en la que estaría circulando la corriente eléctrica. Por eso es importante saber ahí cuál es el polo positivo y negativo de nuestra batería o de nuestro diferencial de potencial para saber en qué dirección se va a estar moviendo la corriente eléctrica. Entonces aquí la corriente es la que está viajando por este circuito. Estas líneas pues representarían nuestro conductor, que puede ser, por ejemplo, en las casas lo que se utiliza, el conductor que se utiliza pues es el cobre. Dependiendo también cómo estemos nosotros o con qué material queramos trabajar, pues va a ser el material que se utilice para crear nuestro circuito, pero por lo general es el cobre. Ok, y bueno, aquí podemos visualizar, aquí con las flechitas podemos representar la dirección de la corriente eléctrica con una I. Aquí puede ser que haya una E o que haya una V. Es lo mismo. Y aquí están las resistencias. Las resistencias las vamos a simbolizar con este zigzag que aparece aquí, que es lo que nos dice que la corriente eléctrica va viajando por aquí, pero luego pasa por esta resistencia, y esta resistencia es como un filtro que solamente va a dejar pasar cierta cantidad de energía, no va a dejar que pase la corriente así, completa y directamente. Por aquí estamos viendo una S que significa un switch. Estos son como los switches que ustedes tienen en su casa, que cuando lo presionan se enciende el foco y lo vuelven a presionar y se apaga el foco. ¿Por qué? Ese switch, cuando lo presionamos y el foco enciende, quiere decir que el switch cierra el circuito eléctrico. Cuando se cierra el circuito eléctrico, la energía, la corriente puede pasar y puede encender un foco. Imagínense que el foco está por acá. Aquí está el foco. Si nosotros encendemos el switch, se enciende el foco. Si abrimos el switch, se apaga el foco porque ya no está pasando la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, ese sería como que un ejemplo. Voy a borrar esto porque no vamos a trabajar todavía con focos. Ok, entonces este es un ejemplo de un diagrama de un circuito eléctrico. Está abierto porque aquí el switch está así. Por eso dice que está abierto, porque no está fluyendo la corriente eléctrica completamente porque hay un huequito por ahí, ¿ok? En un circuito eléctrico por donde se desplazan los electrones a través de una trayectoria cerrada, existen los siguientes elementos. Como ya dijimos, el voltaje o la pila o el generador eléctrico, la corriente, que es la que les digo que va a estar fluyendo, y la resistencia, pues son estos aparatitos que permiten solamente pasar cierta cantidad de energía. El circuito está cerrado cuando la corriente eléctrica está circulando por todo el sistema y está abierto cuando no está fluyendo o no está, pues sí, no le está dando vueltas, ¿verdad?, al circuito. Como por ejemplo aquí, que este switch está abierto. Entonces a eso nos referimos con un sistema abierto o un sistema cerrado. ¿Ok? Ahora, hay diferentes tipos de circuitos. Los circuitos pueden estar conectados en serie, en paralelo o pueden estar de forma mixta. Cuando un circuito está conectado en serie, los elementos conductores están unidos uno a continuación del otro, de manera que toda la corriente sigue una sola trayectoria. Esto es importante. Cuando el circuito está en serie, solamente habrá una trayectoria. Si se corta esta trayectoria, se interrumpe la corriente para todos los elementos del circuito. Como veíamos hace un momento, teníamos el foquito aquí dibujado. Si yo abro el circuito, el foco se apaga. Si cierro el circuito, el foco se enciende. A eso se refiere con eso. Dice, si el circuito se encuentra en paralelo, los elementos conductores se conectan en dos o más ramales y la corriente eléctrica se divide en las diferentes trayectorias. Si se corta una de las ramas, la corriente sigue circulando por las demás ramas, que siguen conectadas en forma paralela entre cada una de ellas. Ahorita vemos este ejemplo y les explico lo que dice aquí. Y por último, podemos tener un circuito mixto en donde habrá elementos que están conectados en serie y hay elementos conectados en paralelo. ¿Ok? Y aquí tenemos los ejemplos. Comenzamos con la conexión. Aquí específicamente vamos a hablar de las resistencias en serie. Cuando las resistencias se conectan en serie, fíjense aquí, estos puntos que aparecen aquí, punto 1,
punto 2, punto 3, punto 4. Estos son importantes. Dice, cuando las resistencias se conectan en serie, se unen por sus extremos, una a continuación de la otra, de tal manera que la intensidad de corriente que pasa por una es la misma que en las demás. ¿Ok? A esto le hablamos como conectores. Estos serían como nuestros conectores. Y vamos viendo que aquí se conecta la primera resistencia, donde termina la primera resistencia se conecta la segunda, donde termina la segunda resistencia se conecta la tercera y por acá cerramos el circuito. Al conectarse dos o más resistencias en serie, se puede calcular la resistencia equivalente de la combinación. Es decir, aunque yo tenga diferentes resistencias, yo puedo calcular cuál sería una resistencia equivalente a tener estas tres. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera simplificar este circuito, yo puedo crear una sola resistencia que puede ser, le podemos llamar como la resistencia final o la resistencia total, para que nuestro circuito quede más simple. Por ejemplo, en lugar de tener tres resistencias, yo puedo dibujar un circuito donde solamente tenga una resistencia, la resistencia total, por ejemplo, pero que sea la combinación de estas tres. Entonces, aquí en el circuito en serie lo que vamos a hacer es simplemente sumar todas nuestras resistencias para encontrar la resistencia equivalente, resistencia total o resistencia equivalente, ¿ok? Ahorita hacemos un ejemplo de esto. Este es un ejemplo de circuitos en paralelo. Observen cómo aquí tenemos el voltaje, luego tenemos por aquí nuestra primera resistencia que está en paralelo al voltaje y luego abrimos otra rama por acá para crear una resistencia 2 y luego abrimos otras ramas por acá para crear nuestra resistencia 3 o conectar nuestra resistencia 3. Aquí si se fijan, si yo llegara a cortar esta conexión, o sea, si yo llegara a abrir esto, las demás resistencias o el circuito por acá va a seguir funcionando. Si yo desconecto por acá, solamente esto estaría trabajando, pero si yo, por ejemplo, desconecto desde acá, nada estaría fluyendo porque aquí la energía o la corriente ya no podría fluir ni por la primera resistencia, ni por la segunda, ni por la tercera. Eso es lo que nos decía ahorita la teoría, que yo puedo desconectar algunas resistencias o algunas partes del circuito, pero lo demás puede seguir funcionando. ¿Ok? Cuando las resistencias se conectan en paralelo, sus terminales se unen en dos extremos comunes que se enlazan a la fuente de energía o voltaje. Fíjense que todo siempre lleva a la energía de voltaje. En esta conexión, la corriente eléctrica se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito. El valor del voltaje aplicado a cada resistencia es igual para cada una de las derivaciones y es el mismo que se le suministra al circuito. Ok, vamos a hacer esto. Bueno, este sería el ejemplo de una mixta. Aquí tenemos estas dos resistencias en serie, pero esta tercera resistencia está en paralelo. ¿Okay? Estas son las formulitas que vamos a utilizar. Están bien sencillas. La resistencia equivalente o total de un circuito donde las resistencias están en serie, pues es igual a sumar todas sus resistencias. Así de fácil. Sumamos y encontramos la resistencia equivalente. Mientras que cuando estamos en paralelo, vamos a utilizar esta fórmula. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más y así sucesivamente hasta sumar todas las resistencias. Aquí es importante que después que hagamos la suma de todas las resistencias, vamos a tener que aplicar el inverso multiplicativo para poder encontrar la resistencia equivalente, porque esto no lo puedo dejar así como 1 sobre resistencia equivalente, hay que despejar. Ahorita les voy a mostrar cómo se van a hacer con los siguientes ejercicios. Como siempre les digo, la parte teórica a veces como que no es muy clara o pudiera ser que nos revuelva con tanta información, pero ya al momento de ir haciendo los ejercicios es donde comprendemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a estar trabajando con cada uno de los ejercicios. Ok, vamos a comenzar con este primer problema, primer ejercicio. Dice, determina la resistencia equivalente de dos resistencias cuyos valores son 8 ohms y 6 ohms. Acuérdense que la resistencia se mide en ohms, el voltaje en volts y la corriente en amperes. ¿Ok?
Estas están conectadas primero en serie y luego en paralelo. Aquí lo que vamos a hacer es dibujar nuestros circuitos, tanto en serie como en paralelo, y calcular la resistencia equivalente. Vamos a comenzar con la resistencia, con nuestro circuito en serie, perdón. ¿Ok? Vamos a dibujar nuestro voltaje siempre usando estas líneas. Una línea larga, una corta, una larga y una corta. Con este simbolito representamos el voltaje. Luego abrimos por acá el circuito y aquí nos dice que son dos resistencias. Entonces, por ejemplo, aquí puedo dibujar la resistencia 1 y luego por acá puedo dibujar la resistencia 2. Cerramos el circuito. Aquí le pongo resistencia 1, aquí le pongo resistencia 2, este es mi voltaje. Aquí la resistencia 1 es de 8 ohms y acá la resistencia 2 es de 6 ohms. Listo, ese sería nuestro circuito en serie. Ahora nos piden calcular la resistencia equivalente, pues eso es igual a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2, o sea, sumar 8 ohms más 6 ohms. Por lo tanto, la resistencia equivalente en este caso sería de 14 ohms. Y listo, ya terminamos aquí con el circuito en serie. Ok, vamos a hacer ahora nuestro circuito, pero en paralelo. Vamos a primero dibujar nuestro voltaje. Es una línea larga, una corta, una larga y una corta. La línea larga representa el polo positivo y la línea corta el polo negativo. Dibujamos por aquí nuestro primer ramal. Como son en paralelo, lo puedo dibujar paralelo a la batería o al voltaje. Esta sería mi resistencia 1 y cierro el circuito. Esta es resistencia 1, que es de 8 ohms. Luego dibujo otro ramal para dibujar la siguiente resistencia y aquí ponemos que es la resistencia 2 que mide 6 ohms. Y listo, ahí ya tenemos el voltaje, resistencia 1 y resistencia 2 y observen cómo están en paralelo, o sea, una enfrente de la otra, no continuas como en las del serie, en los circuitos de serie. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente. Tenemos 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 8 ohms más 1 sobre 6 ohms. Podemos ahí sacar la calculadora. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a sumar un octavo. Podemos utilizar este botoncito que es de fracción o podemos poner entre paréntesis así, 1 entre 8 y esa es la fracción 1 octavo más la fracción 1 sexto, 1 entre 6. Eso es igual a, aquí me va a dar en mi fracción, a ustedes les puede dar en decimal, cualquiera de las dos formas es correcta. Si les dan decimal, que es lo más probable, vamos a poner así, 0.29, 167 redondeado. ¿Okay? Esa sería la suma de estas dos fracciones. Pero fíjense que aquí la resistencia está abajo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a pasar esto a la parte de arriba como resistencia equivalente y acá voy a poner 1 entre la información que tenemos aquí, 0.29167. Sería como invertir los valores o como encontrar su inverso multiplicativo. Es nada más como voltearlo, ¿ok? Entonces acá, sin borrar esto, le vamos a poner 1 entre mi respuesta anterior para que me dé una respuesta más exacta. Y eso es igual a 3.43, ya redondeado, ohms. 3.43. Entonces aquí la resistencia equivalente es de 3.43 ohms. Y listo. Ahí encontramos nuestro resultado. Fíjense cómo es bien diferente tener nuestras resistencias en serie a tenerlas en paralelo, porque en serie, fíjense cómo la resistencia equivalente aumenta, mientras que acá la resistencia equivalente cuando las tenemos en paralelo disminuye. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, es como nosotros tendríamos que utilizar
nuestras resistencias en el circuito. ¿Ok? Observen bien este primer ejemplo y si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Profe, es necesario hacer los dibujos. Sí, en el ejercicio, en los ejercicios ahí les voy a poner así la instrucción. Hay que dibujar el diagrama del circuito. Para que ustedes vean cómo es que va quedando. ¿Alguna otra duda? Profe, los dos en serie y paralelo es lo mismo, solo que en paralelo hay que dividirlo, ¿no? Al momento de calcular la resistencia equivalente, hay que sumar las resistencias como si fueran fracciones y eso nos va a cambiar. Se suman en forma de fracción y luego aquí hay que dividir 1 entre ese resultado que encontramos. No es igual que el de la serie, que el de serie, porque si se fijan la formulita es muy distinta y el resultado también nos va a dar muy diferente. Entonces no vayan a confundirse porque sí me ha pasado que creen que nos tiene que dar lo mismo, el mismo resultado en serie y en paralelo. Entonces no nos va a dar lo mismo, siempre van a ser resultados completamente diferentes. ¿Alguna otra duda? Sino para irnos al siguiente ejemplo. Ok, vámonos con el segundo ejemplo o ejercicio. Dice, calcula el valor de la resistencia equivalente de 3 resistencias de valores de 19 ohms, 24 ohms y 13 ohms, conectadas primero en serie y luego en paralelo. Dibuja el circuito correspondiente a cada caso. Vamos a dibujar el circuito en serie. Tenemos nuestro voltaje. Luego por acá dibujamos la resistencia 1. Luego por acá la resistencia 2. Y acá por abajo la resistencia 3. ¿Qué resistencia 1? Esta mide 19 ohms. Resistencia 2 mide 24 ohms. Y resistencia 3 mide 13 ohms. Este es el voltaje. Este es más, este es menos. ¿Ok? Aquí pues como les digo no hay complicación. La resistencia equivalente es igual a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Simple y sencillamente sumamos. Por ahí si sumamos 19 más 12, perdón, 19 más 24 más 13. Eso es igual a 56 ohms. Y listo. Ya no nos metemos en complicaciones. Marcamos aquí la respuesta. En paralelo, siempre me equivoco aquí con el marcatextos. En paralelo, dibujamos primero el voltaje. En digamos en un ramal, dibujamos la primera resistencia. Y luego aquí a un ladito dibujamos la siguiente para la resistencia 2 y una tercera para la resistencia 3. Esta sería de 19 ohms, 24 ohms y 13 ohms. La resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ok, este es el voltaje. Vamos a sumar. Bueno, primero 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 que es de 19 ohms más 1 sobre 24 ohms que es de la segunda resistencia más 1 sobre 13 ohms. Nos vamos a la calculadora porque aquí sí vamos a necesitarla bastante. Ponemos 1 entre 19 más 1 entre 24 más 1 entre 13. Le damos igual.
0.170, vamos a ponerle 0.1712. Así. 0.1712. Nada más por poner un dato, porque vamos a tomar todos los decimales que nos salieron aquí. Ahora, invertimos esto y nos queda resistencia equivalente es igual a 1 sobre 0.1712. Sin haber borrado lo de la calculadora, le vamos a poner 1 entre la respuesta completa anterior y eso es igual a 5.84 ohms. ¿Se fijan cómo al final la resistencia disminuye cuando estamos con nuestras resistencias en paralelo, pero la resistencia equivalente aumenta cuando las tenemos en serie? Ok, obsérvenlo bien, por favor. Obsérvenlo y si hay alguna duda me dicen. No hay dudas. Perdón, es que me estaban mandando una pregunta por WhatsApp. La contesté. Ok. Número 3 dice, calcula la resistencia equivalente en un circuito con las siguientes resistencias. Tenemos 4 ahora. 26 ohms, 14 ohms, 19 y 35 ohms. En serie, pues acuérdense que ahí podemos nosotros dibujarlas todas consecutivas, pero como ahora son 4, pues pudiera ser que en un lado pongamos 2 juntas. Por ejemplo, primero va el voltaje. Podemos poner aquí así la resistencia 1 y luego la resistencia 2 y luego por abajo ya nos vamos con la resistencia 3 y luego por acá sola la resistencia 4. Ahí está. Ustedes pueden ponerlas consecutivas, no pasa nada. Puedo poner incluso las 4 acá arriba y cerrar el circuito por acá por abajo. ¿Ok? Entonces ustedes ya nada más recuerden que una debe de seguir de la otra. ¿Ok? Aquí ponemos resistencia 1, es de 26 ohms. Resistencia 2 es de 14 ohms. Resistencia 3 es de 19 ohms. Y resistencia 4, 35 ohms. Este es el voltaje. Aquí, alguien que me diga cuál sería la resistencia final, si sabemos que pues solamente hay que sumar todas las resistencias. $94. Muy bien, 94 ohms sería el resultado de este problemita. Esto es cuando las resistencias están en serie. Vamos a dibujar el circuito en paralelo. Y aquí tampoco está complicado porque yo ya sé que cada resistencia pues debe de ir en un ramal. Este sería 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí no lo cerré bien. Ahí está. Este sería de 26 ohms. Este sería el de 14, el de 19 y el de 35. Este es el voltaje. Entonces tenemos 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 26 más 1 sobre 14 más 1 sobre 19 más 1 sobre 35.
Vámonos a la calculadora por acá. 1 entre 26 más 1 entre 14 más 1 entre 19 más 1 sobre 35. Nada más aquí agarramos unos cuantos decimales. 0.1910. Pero luego invertimos esto. La resistencia pasa para arriba y este pasa para abajo, dejando un 1 arriba de él. Acá en la calculadora, tomando todos los decimales, ponemos 1 entre la respuesta anterior con todos sus decimales y eso es igual a 5.23 ohms. Listo. Ahí encontramos la resistencia equivalente en nuestro circuito que está en paralelo. ¿Ok? ¿Dudas con estos ejemplos? ¿Algún comentario? De tarea ustedes van a hacer 5 ejercicios como estos, donde tienen que dibujar sus circuitos y tienen que calcular la resistencia equivalente, si están en serie o en paralelo. Lo vamos a trabajar así, de las dos formas, en cada uno de los problemas. ¿Ok? Ya nada más, de hecho, si se fijan, pues es lo mismo, nada más ahí lo que cambia es la cantidad de resistencias, los valores de las resistencias, pero en sí todo es igual. Entonces no creo que haya complicación con este tipo de problemas. Aparte, este tipo de ejercicios todavía se puede complicar más si, por ejemplo, nos dieran el voltaje y nos pidieran encontrar la corriente o nos dieran la corriente en cada una de las resistencias y luego poder encontrar el voltaje. O sea, todo esto se pudiera complicar un poquito más, pero lo que queremos que aprendan con esta lección o con la clase de hoy es que vean cómo las resistencias se pueden simplificar para crear una sola. ¿Ok? Muy bien. Si no hay dudas, pues entonces pasamos a tomar lista y terminamos. Marcela Amador. Presente. Listo. Sofía Buentello. Andrea Flores. Presente. Arminda Gallegos. Nix González. Jessica Goitorto. Presente. Listo. Justin Hernández. Presente. Dulce Marisol. Presente. Juliet Luna. Presente. Natalia Ortega. Presente. Mónica Sánchez. Devani Torres. Presente. Y Naomi Gutiérrez. Está, ok. Muy bien, muchachos, nada más les recuerdo sobre la cámara. Es importante que mantengan su cámara encendida durante la clase y también cuando estemos tomando asistencia. Ya quedan pocos días de clases, entonces, vayan ustedes también checando ahí lo de las faltas, cuántas faltas llevan para que no se vayan a pasar del límite de faltas y se vayan a segundas por no encender cámara. Ok, muy bien. Recuerden que en unos minutitos más les subo la presentación, el video y el documento PDF con los ejercicios que tienen que resolver en la tarea de esta semana. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase virtual.